y el título de la sesión 6 dice que Dios es dador de vida. Y la idea central dice que la resurrección de Cristo cambió todo. Hermano Pedro, ¿cuál es tu apellido, Pedro? Pau. Pau. Puac. Pedro Hermano Puac. Patito. No es cuac. ¿La aplicación para la vida? Sí, por Aquí favor, le hermano. hallamos de todo. Amén. Aplicación para la vida. Todos sabemos que los dos domingos en que tradicionalmente la iglesia se llena más son las de las semanas de Navidad y de Pascua. El domingo de resurrección suele ser bastante concurrido. Por un lado, podría darnos ánimo el saber que muchos todavía retienen una nación o creación de que Jesús resucitó y de que ese domingo es importante. No obstante, por desgracia, no todos creen todo lo que la Biblia dice sobre la resurrección de Cristo. Por otro lado, es triste concluir que para muchos la resurrección es simplemente un pensamiento agradable que reconocen una vez al año sin considerar la importancia transformadora que tiene para su vida diaria. Si realmente comprendieran sus implicaciones, no solo acudirían a la iglesia en este tiempo especial. Debemos darnos cuenta de que no basta con saber y creer toda la verdad acerca de la resurrección, sino que también hay que vivirla. La resurrección tiene una importancia infinita porque significa que así como Jesús vive, nosotros también podemos vivir. Esa esperanza seguirá influyendo en cómo abordamos cada día. Amén, amén, hermanos. Esto que escribió aquí el autor del libro es maravilloso, lo estuve viendo y subrayé yo la parte donde dice debemos darnos cuenta de que no basta con saber y creer toda la verdad acerca de la resurrección, sino que también hay que vivirla. Amén. Entonces lo que nosotros vivimos hoy es lo que hemos aprendido y por eso es que nosotros nos congregamos los domingos aquí y los jueves cuando hay estudio, tratamos de venir, cuando hay algún evento, cuando hay donde se va a predicar la palabra y nosotros podemos asistir, lo hacemos. Pero es triste, como dice la aplicación para la vida, que hay mucha gente y eso es verdad, que las iglesias se llenan en el día de Navidad y en el día de la Pascua. Pero pareciera que todas las personas que vienen en esas épocas no han entendido, todavía no saben qué es la resurrección. Y hoy vamos a ver esa parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 1, 16:1. del 16 al 1. Sí, hermano, gracias. 16 al 1. Pero también vamos a estar si quieren, Corintios. si lo quieren buscar y separarlo para que porque vamos a estar viendo estos libros. Esta misma historia está en el libro de Mateo, capítulo 28, del 1 al 10, en Lucas 24, del 1 al 10, y en Juan 20, del 1 al 9. Vamos a estar yendo y viniendo porque estos autores pusieron detalles que el otro no puso, y esto nos va a ayudar a confirmar cómo fue que todo lo que Jesús hizo, todo lo que sucedió en su resurrección fue verdad. Hermano, ¿cómo se llama el hermano? Se me olvidó su nombre. Roberto Santiago. Pacquiao. Paquiao. No, la verdad es que cuando llega la edad mía, así está.
15, búscame por favor si puedes ahí, no ahorita nada más para que lo tengas. Primera de Corintios 15, 12, 14. Primera de Corintios 12, 14. Ajá. De los 4 evangelios que vamos a estar trabajando, si algún hermano me busca Mateo 28 del 1 al 10. Hermano Orman, no lo vamos a leer todo, nada más yo te digo qué parte leas. Mateo 28 del 1 al 10. Ajá. Hermano Domingo, Lucas 24 del 1 al 10. Hermano Israel, Juan 20 del 1 al 9. Hermano Pedro, Romanos 1, 16. Hermano José, Romanos 4, 24, 25. Y hermano Pedro, Levíticos 23, 10. Y Romanos 12, 21. Corintios 12, 14 me dijiste. 12, 14, sí. 15, 12, 14. Ah, ya, 15, 12, 14. 15, 12, 14. Y Levíticos hermano, 23, 10. 23, 10. Y Romanos 5, 15. Y Romanos 12, 21 y Romanos 5, 15. Como es el hermano que los busca más rápido, entonces le damos más Romanos tarea. 12, 21. Romanos 12, 21 y Romanos 5, 15. 5, 15. Y Levítico 23, 10. Ujú. Como eres el más rápido, entonces te vamos a dar más tarea, sí. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dar inicio. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Vamos a leer del 1 al... Vamos a leer hasta el 8. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el número 4 dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Entonces, la aplicación para la idea central dice que la resurrección de Cristo lo cambió todo. Y eso lo podríamos poner como una pregunta. ¿Por qué la resurrección de Cristo lo cambió todo, hermanos? Alguien que le venga rápido a su mente algo. ¿Por qué? Pongámoslo como una pregunta. ¿Por qué la resurrección de Jesucristo cambió todo? Y de hecho ha trastornado hasta el mundo, hasta el día de hoy. Yo digo que sin la resurrección, dice la Biblia, no hay salvación. Porque ese es un ejemplo que Él resucitó para decirnos que nosotros también vamos a resucitar en aquel día. Amén. O sea, es un ejemplo, Uh-huh. sí, porque nadie había resucitado anteriormente. Sí, puede ser. ¿Alguien más? También hizo si ustedes nos damos cuenta, cuando leemos incluso en lo secular también, él marcó un inicio y un final. Cuando él, si ustedes van a decir, es antes de Cristo y después de Cristo. Él vino a hacer una diferencia muy grande, y no nada más en una era, sino esto no se va a terminar, porque él vino a marcar
completamente, y como dice su palabra, Él es eterno, Él es el principio y el fin. Amén. Y entonces cuando ustedes miran los libros, dice, esto pasó antes de Cristo o después de Cristo. Tal año antes de Cristo, tal año después de Cristo. ¿Sí? Vino a marcar algo que viene siendo pues la salvación de todo. Ok, ¿alguien más, hermanos? ¿Por qué También hay en los estudios, sí, tal vez no aparece en la Biblia, pero en el tiempo de Jesús empezó un nuevo periodo de tiempo. Por ejemplo, dicen que es el año 0, donde Jesús comenzó un cambio, y luego hasta llegó a una edad de 30 años, 32 años. Hubo un cambio también en cuanto a la salvación, la vida eterna, por medio de la crucifixión de Cristo. Ok. Hermano Orman, ¿por qué la resurrección de Cristo lo cambió todo? Desde el principio de Génesis a toda la Biblia nos habla sobre la promesa de Dios de que iba a enviar a un ungido que nos iba a salvar. Si tú lo ves, en Génesis empieza con la serpiente, ¿verdad? Y dice que ella te herirá en el calcañar y tú la herirás en la cabeza, le dice, hablando de Jesús, donde iba a herirla. ¿Por qué? Porque toda la Biblia está basada en la perfecta sincronía de un Mesías. El tiempo dado creo que era el ideal que debían escoger, porque en ese dado, ¿verdad? Se hablaba de que iba a ser, ¿verdad? Traspasado, que se iba a morir, ¿verdad? Y que iba a resucitar. Y toda la Biblia está basada en eso. Por eso es que por fe, ¿verdad? Nosotros sin haberlo visto, sin haberlo estado con Él, ni nada, muchos no estamos así, creemos, porque para eso se hizo. Este libro es las Sagradas Escrituras, son santas, es la palabra de Dios. Él nos está diciendo lo que va a pasar, lo que sucedió y lo que va a suceder. Amén. Si Sí. nosotros no creemos a esto, no creeríamos tampoco que Jesús resucitó. Pero Jesús murió por nosotros para darnos salvación. Así como Él resucitó, así nosotros vamos a resucitar en el día postrero, cuando muramos, ¿verdad? Amén, Esa es la sí. que nos promete También es el Él. cumplimiento de toda la Escritura. Amén. Sí. Jesús. Entonces, yo leyendo el pasaje y leyendo todo lo que leí de los 4 evangelios, yo lo resumo de algo así rapidito, sencillito. Si no hubiera habido resurrección, hermanos, entonces en vano estamos aquí nosotros sentados. En vano hemos aprendido todo lo que nos han enseñado. En vano sería nuestra fe. Yo vi una película, era una película apócrifa, no sé si usted la han oído hablar, sobre un director que hizo una película de Jesús. Mel Gibson, No, otro. es otro, es un árabe o algo así, no sé qué, pues ellos tienen otras creencias y todo. Entonces, la película trata de Jesús en la crucifixión, pero llega un momento en que el tentador está ahí en la cruz y le está hablando a Jesús y le dice, supuestamente Jesús se dejó llevar por la serpiente, pecó. Esa es la película, ¿verdad? Esa es la película. Y entonces, pues Jesús salió ahí, no hubo crucifixión, no hubo nada y siguió adelante, Jesús como normalmente. Entonces se derramó un montón de cosas que no sucedieron. Preguntaban por Pedro, preguntaban por Pablo, no los conocían. Pablo no se conoció, nunca llegó a conocer Pablo a Jesús. O sea, te digo que es una película que está fuera de los límites, fuera de la Biblia, ¿verdad? A un suceso que supuestamente... Por eso nosotros como cristianos sabemos que Jesús murió, fue crucificado, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Y la palabra sucedió. ¿Cuántas personas? No fueron 1, 2, 3 o 4 personas, fueron muchas personas que atestiguan de Jesús. Amén, sí. Entonces, por eso es que nosotros creemos, hermanos, porque ahorita vamos a ver cómo se va a desarrollar esto. ¿Por qué fue que la resurrección es verdadera? ¿Por qué hubo testigos oculares? Testigos que presenciaron de primera mano, que caminaron con Jesús. Por eso esto es verdad, hermanos. Sí. Por eso yo lo creo. Porque estas personas inclusive dieron su vida por el Evangelio y la siguen dando. Están muriendo personas en este país de Etiopía, o no sé qué país es. Están muriendo por el Evangelio. En África también. En África.
Están muriendo todas esas personas por el Evangelio. Los discípulos murieron todos, todos los que seguían a Jesucristo murieron creyendo, defendiendo el Evangelio. Y en el tiempo que ellos vivieron era muy difícil decir que yo creyera en la resurrección de Cristo. Sí. Mi vida estaba en peligro. Y aún con todo eso la gente murió creyéndolo. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, ahora que no lo hemos visto, pero lo creemos Amén. de todo nuestro corazón, que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó? Entonces vamos a ver vamos a escudriñar un poquito, hermanos. Dice, cuando pasó el día de reposo, acordémonos que el día de reposo para los judíos era Sábado. de cuando se ocultaba el sol en la tarde y cuando salía en la mañana. No había no se habla de un día específico como hoy sabemos que dicen que es el sábado. Se habla de que se oscurecía en la tarde el sol y se salía en la mañana, y ese era su día de reposo de ellos. Cuando se oscurecía ellos ya no podían hacer nada, y cuando salía el sol ya ellos podían ahora sí salir. Entonces dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir a Jesús. En el libro de Lucas, déjame ver. No, el libro de Mateo, ¿tú lo tienes, hermano? En el libro de Mateo. Mateo 28, del 1 al 10. Ajá. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hasta ahí nada más, hermano, hasta ahí nada más, perdón. En el libro de Juan 20:1-9, hermano, ¿quién lo tiene? ¿El hermano Domingo? Dale lectura nada más hasta el 2, hasta el 1. Yo tengo Corintios. Juan, yo creo que... ¿Tú tienes Juan 20:1-9? 21. Sí. 21 al 9. Nada más el 1, nada más del 1. Ok. El 20, ¿verdad? Sí. Ok. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ok, hermano, ¿quién tiene Lucas 24, del 1 al 10? ¿Hermano Pedro? ¿No? Ok, yo lo leo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ok, si nos damos cuenta, en el libro de Mateo no dice los nombres, nada más dice María Magdalena y la otra María. En el libro de Lucas no dice los nombres, y en el libro de Juan dice el primer día de la semana María Magdalena, nada más menciona un nombre. Pero dice que trajeron las especies aromáticas que habían preparado. Entonces, estas mujeres habían preparado esas especies, dice la Biblia, que un día antes de que empezara el día de reposo. Ese mismo viernes, esa misma tarde que crucificaron a Jesús, después de que ellas fueron y vieron dónde lo pusieron, dice la Biblia que regresaron y que compraron esos aromas y los prepararon. Acordémonos que cuando a Jesús lo enterraron, también trajeron muchos aromas, muchas especies, pero eso fue para embalsamar el cuerpo. Y aquí era para ungir el cuerpo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, estas mujeres dice que prepararon esas especies antes. Aquí no nos especifica. Aquí nada más en el libro de Marcos. En el libro de Marcos dice que... Perdí. Dice que trajeron las especies
Dice que compraron especies aromáticas para ungirle. Entonces, no podría ser que ellas las hubieran comprado durante el día de reposo, porque no podían hacerlo. Entonces, pero en el otro libro ya nos dice que las compraron antes. Sí. ¿Sí me Podían entienden? comprarla, pero no podían prepararla. Exacto. Entonces ellas las tuvieron que haber preparado antes del día de reposo. Para que en la mañana, dice la Biblia que muy de mañana, que ellas salieron, pero ya las tenían preparadas. Y yo me quedé pensando en eso, que qué hermoso cómo Dios a las mujeres les dio ese don, hermanos. Sí. De que ellas son precavidas, hermanos. Si fuéramos nosotros, ahí anduviéramos corriendo viendo de buscar las especies. Es hermoso lo que Dios hace con las mujeres, hermanos. Sí. Y entonces ellas se prepararon y fueron. Y entonces dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, que ya fue, que hoy sabemos que es el domingo, dice, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí añade la frase ya salido el sol, porque quiere el evangelista Marcos quiere señalarnos que ellas respetaron todo el día de reposo, que ellas no hicieron nada en el día de reposo, según su tradición y su costumbre de ellos. Entonces, dice que ellas salieron ya salido el sol. Dice muy de mañana, pero calculamos que era entre las 7 de la mañana, 7 y media, las 8, cuando ya el sol empieza a salir. Pero en el otro evangelista dice que estaba todavía oscuro. Entonces ahí tenemos que pensar o dejarlo como está. Dejarlo como está porque recordemos que también ellas no podían violar el día de reposo. Según su tradición y su costumbre de ellos, no podían. Entonces, dice que ya había salido el sol, dice el evangelista Marcos. Ok, y luego dice, antes de continuar, la Biblia nos da nombres de estas mujeres porque los nombres son muy importantes, hermanos. Y también ellas iban a ser testigo de lo que iba a suceder ahí. Por eso están los nombres de ellas, porque iba a ser un acontecimiento que iba a cambiar todo. Entonces, sigamos, hermanos. Dice en el 3, pero que mientras ellas caminaban se decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ok, vamos a ver de qué tamaño era esa piedra, cómo estaba, qué había pasado ahí, quién la mandó a poner o por qué. En el libro de Mateo, ¿quién tiene Mateo 28, del 1 al 10? ¿Hermano Israel? No tenía. ¿Hermano Norman? No, yo pasé para el primero. 28. Oh. Sí, lo tenía. Ya lo leyó. El hermano Ya ya 28 lo ya lo leyó. leyó. Ya lo leyó. Ya lo leyó. No, pero quiero que lea el 27:62. Es otro. ¿Mateo cuál? ¿Mateo? Mateo 27, 27. lee del 62 al 65. 65. Ujú. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y se aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Ok. Entonces, aquí cuando ponen la piedra, hay una guardia también, hermanos. No sabemos cuántos soldados sea una guardia. Pueden ser 20.
25, 30. Pero antes de... El punto es de que mandar a como Juan, esa piedra estaba grande, hermano, se necesitaba mucha fuerza, muchas personas para mover la piedra. Entonces, dice la Biblia que ellos pusieron la piedra y que no solo la pusieron, sino la sellaron toda. Porque estos hombres, los fariseos, habían dicho que habían escuchado que Jesucristo había dicho que iba a resucitar. Y no querían que se rumorara o que dijeran que se habían robado el cuerpo, que eso era lo que ellos creían. Entonces, hay una piedra que es grandísima y hay una guardia que está ahí. Esa guardia, las mujeres ya no la vieron, porque dice la Biblia que ellas vieron dónde pusieron a Jesús en ese sepulcro, pero que ellas se fueron. Entonces, la guardia que llegó después a sellar la piedra, nadie sabía que había una guardia ahí. Entonces, ahí habían hombres que estaban ahí vigilando. Entonces, las mujeres, por lógico, decían, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Eso está demasiado pesado, nosotros no vamos a poder. Entonces, ellas van pensando así. Y dice la Biblia, en el 4 dice, pero cuando vieron removida la piedra que era muy grande. Ya estaba movida la piedra. Cuando ellas llegan y se acercan al sepulcro, ya la piedra estaba movida. Pero aquí pasaron unos acontecimientos que el evangelista Juan no nos dice, pero nos los menciona Mateo. Dice en el versículo 2, dice, y hubo un gran terremoto. ¿Ok? No nos dice la Biblia si el terremoto fue en todo Israel o fue nada más en esa área donde estaba el sepulcro. El punto, hermanos, es que está la guardia, están todos ahí haciendo guardia y de repente empieza a temblar, se empieza a mover eso. Ya con ese terremoto ya te empieza a agarrar a ti temor. ¿Cierto, hermano? Sí. Entonces ya esta gente está temerosa, ya tiene temor, están diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué está temblando? Dice que hubo un terremoto, dice, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero mira lo que dice el 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Eso los espantó aún todavía más, que mira lo que dice el 4, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Eso me lleva a mí que se desmayaron de la impresión. Entonces, notemos aquí que dice que María Magdalena y las mujeres que venían llegan, ven la piedra movida, pero cuando ven la piedra movida, también ven a su alrededor a todos esos hombres tirados. Entonces, ya estaba sucediendo algo sobrenatural aquí. Esos hombres están ahí todos tirados, la piedra está abierta. Pero ellas vienen con el propósito de ungir el cuerpo. Ellas no se espantan por eso, sino ellas empiezan a tener más temor porque ven la piedra abierta y cuando miran, dicen que no está ahí el cuerpo de Jesús. Y vamos a ver, dice el 5, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Era un ángel. Y en el 6 dice, mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscas a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirar el lugar donde le pusieron. Dice, las mujeres no llevaron especies aromáticas para embalsamar el cuerpo, sino para ungirlo, como prueba de su amor, su devoción y respeto a Jesús. Los ángeles no movieron la piedra para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y vieran que Jesús había resucitado como lo había prometido. Entonces la piedra no fue removida para que Jesús saliera, ya Jesús había resucitado, hermanos. Sí. Era para que el ángel sabía que ellas venían y para que ellas vieran y comprobaran. En el libro de Lucas,
¿Quién tiene Lucas 24:10? No, en el libro de Juan, creo. Vamos a ver. Ok. En el libro de Juan dice el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vieron los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces aquí en el libro de Juan nos menciona que Pedro y Juan fueron al sepulcro, y que los dos fueron y vieron y creyeron, pero se regresaron, se fueron. Pero mira lo que dice el 11. Dice: pero María, la que les había ido a decir a ellos, dice que ella se quedó ahí llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y ella vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús. Y dice que Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano era el que limpiaba, el que cuidaba el cementerio. Y dice que al verlo, dice que le dijo: Señor, si tú sabes, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice: María. Cuando ella escucha la voz, cuando ella escucha el nombre de María, se voltea y le dice: Rabí, que traducido significa maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces dice que fue María y les dijo: ok. Entonces el libro de Juan nos relata un poquito más que María vio a Jesús, que Jesús se le apareció, pero ella no lo reconoció al instante, pero ella lo reconoció cuando le habló por su nombre. Entonces, en la historia de Marcos, en la historia de Marcos 16, no nos menciona eso. Pero son detalles, hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta para ver todo lo que sucedió, cómo fue que se realizó toda esta historia, quiénes estuvieron en ella, por qué dieron testimonio después todas estas personas de que Jesucristo verdaderamente resucitó. Dice, el ángel les dijo: no se asusten, buscáis a Jesús Nazareno. En el libro de Mateo dice, mas el ángel, en el versículo 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no tengáis temor vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y en el libro de Lucas dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús ya les había dicho, hermanos. Sí. Jesús ya les había dicho esta palabra. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí hay, yo creo que lo que ellas estaban pasando fue algo muy fuerte, hermanos, porque cuando nosotros amamos a un ser querido y estamos pasando por una situación, viendo a una persona que está muriendo, definitivamente tu cerebro te bloqueas, tú no vas en ese momento, no te vas a acordar que tal vez yo le iba a dar un raite al hermano Pedro, pero a mí se me olvidó, o sea, no es que se me olvidó, sino que mi cerebro en ese momento no está conectado porque yo estoy pasando por una tristeza muy profunda, y es lo que estaba sucediendo con estas mujeres. Ellas estaban pasando por una tristeza de que vieron morir a Jesús, y ahora, sumándole a eso, que ellas van al sepulcro y no lo encuentran. Entonces se vuelve un poquito más complicado el no saber dónde está Jesús. Y que ellas lo habían visto, que él lo habían puesto. Dice que Marcos, dice Marcos habla de un ángel, Mateo habla de uno, Lucas habla de dos y Juan habla de dos. Estos relatos no son contradictorios, cada autor decidió resaltar detalles diferentes de la misma historia. El énfasis diferente de cada evangelio muestra que los autores escribieron en forma independiente y que los relatos de los cuatro son verdaderos y confiables. Amén. Vamos a ver, dice, la resurrección es de vital importancia por varias razones. Número 1, Jesús cumplió su promesa. Lo que Jesús había dicho que él iba a resucitar, se cumplió. Número 2, la resurrección nos asegura que el gobernador del eterno reino de Dios será el Cristo viviente. Amén. Amén. Número 3, dice, al levantarse de la tumba Jesús nos asegura que también nosotros resucitaremos. Amén. Y número 4 dice, la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo. Lo que nos diferencia a nosotros, hermanos, de todas las demás religiones es la resurrección de Jesús. Que Jesús no se quedó en la tumba. Mahoma se quedó en la tumba. Buda se quedó en la tumba. Los dioses de los indianos se quedaron en las tumbas. Y todos los grandes pensadores, todos los que hemos vivido a través de los tiempos, los grandes filósofos, toda esa gente ha muerto y no ha resucitado. Pero vamos a ver un pequeño ejemplo. Y antes de que Jesús muriera, Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad, hermanos? Sí. Y resucitó también, dice la Biblia, que al hijo de una mujer. Entonces hubo dos resurrecciones antes de Jesús. Pero aquí hay una diferencia muy grande entre la resurrección de Jesús y la resurrección de ellos. Amén. Que ellos volvieron a morir. Y Jesús ya no volvió a morir nunca, venció a la muerte. Y la promesa que Dios nos ha dado a nosotros es que también un día nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar para ya no morir jamás. Entonces, esa es la promesa, esa es la convicción que hoy nosotros creemos, eso es lo que nosotros predicamos, que Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y nos ha dado la esperanza y la vida eterna a través de su muerte y su resurrección. Si no fuera así, en vano nosotros estaríamos aquí, hermanos. En vano sería nuestra fe y en vano sería lo que hemos creído. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor les resucitó de entre los muertos para que Él sea primicias, dice la Biblia, de los que han de morir después. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios 15, 12, 14. Dice así. Pero si se predica de Cristo
Brasileño. Sí, está bien, dale, hermano. Dígale, hermano. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Bueno, Amén. Ahí está, hermano. Entonces, ahí está diciéndonos el apóstol Pablo que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. En vano hemos creído. No fuera posible. Pero gloria a Dios que esto es verdad, esto lo creemos y nosotros lo afirmamos y nosotros nos sostenemos sobre esa base, que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y por eso es que yo tengo vida. Y hay un canto muy hermoso que canta, un himno que cantamos en la iglesia que dice: porque Él vive, viviré mañana. Al Cristo vivo sirvo yo. ¿Verdad? Entonces, porque Él vive, nosotros vivimos, hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo? Y si no, pasamos a... nos está yendo el tiempo bien rápido. Ok, entonces pasemos al siguiente, hermanos. Ahora nos vamos a ir hasta Corintios 15 del 1 al 4. El apóstol Pablo ahora nos va a hablar un poquito también de lo que él predicaba. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Antes de entrar ahí, en el versículo, en el capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando de las lenguas y de las profecías. El apóstol Pablo está dando una enseñanza de cómo nosotros debemos de llevar esas enseñanzas con orden, que debe de haber quien interprete. Está dando una enseñanza el apóstol. Pero en el capítulo 15 encontramos que el apóstol toma una pausa para empezar que el apóstol quiere que los corintios empiecen a entender por qué Jesucristo padeció, murió y resucitó en esa cruz. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué el apóstol quería que ellos entendieran esto? Acordémonos que ya se había metido la apostasía y que habían personas que ya estaban diciendo en ese tiempo que no era cierto, que Jesús no había resucitado. Entonces por eso el apóstol preocupado escribe esto y les empieza a decir así. Vamos a ver, dice 1 de Corintios 15 del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, dice, como hijos de Dios, hoy nosotros como hijos de Dios creemos, retenemos y perseveramos en el Evangelio de Jesucristo. Ok, hay tres palabras aquí claves que el apóstol Pablo nos dice, hermanos. Que si nosotros hemos recibido, hemos retenido y perseveramos en el Evangelio de Jesucristo, seremos salvos. Entonces nosotros como hijos de Dios como hoy nosotros ya hemos creído, entonces asumimos hoy nosotros que nosotros estamos reteniendo esa palabra en nuestro corazón. Porque una cosa es yo tener estos lentes ahí sueltos y otra cosa es tenerlos aquí retenidos. Entonces la palabra está aquí, pero la tenemos que tener aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. La retenemos aquí, hermanos, cuando nosotros empezamos a memorizar palabras de la Biblia. Aquí la tenemos retenida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos perseverar en el Evangelio.
queremos crecer en el Evangelio. Y si nosotros hacemos eso, entonces dice el apóstol Pablo que somos salvos. Y si no lo hacemos, dice que entonces hemos creído en vano. Entonces, muy importante, hermano, que si nosotros no estamos creciendo y no estamos reteniendo la palabra, nosotros estamos creyendo en vano. No estamos haciendo las cosas que Dios nos está dejando que hagamos. Retener la palabra, recibirla, retenerla y perseverar en ella. Dice, y el apóstol Pablo les dice esto, pero ¿por qué les está diciendo esto? Porque el apóstol dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. ¿Qué recibió el hermano? ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice, conforme a las... Mira lo que conforma la palabra que sigue, hermano. Que Cristo murió por nuestros pecados. Por lo que dice el pastor Elías. Por lo que dice el hermano Pedro. Por lo que dice Miguel. No, dice conforme a las Escrituras. Y aquí ya notamos y vamos a ver lo que dijo el hermano Olman, lo que dijo que desde Génesis ya venía escrito todo lo que iba a pasar de Jesús. Desde Génesis hasta el Apocalipsis está escrito. Y si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4, no lo busquen, hermanos, todos lo sabemos, el capítulo 4, del 1 al 8, creo, son las tentaciones de Jesús. Amén. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Escrito está. Entonces, tiene sentido cuando el apóstol dice que si nosotros perseveramos y retenemos, entonces seremos salvos. Entonces hemos creído de verdad. ¿Por qué? Porque escrito está. Porque cuando tú vas y predicas el evangelio a alguien, tú no le dices, eso digo yo. Eso dice Miguel, eso dijo el pastor. Porque acordémonos, hermanos, que bueno, yo hablo por mí, yo no sé ustedes, pero cuando yo estaba en la iglesia católica, yo decía, dice el sacerdote dice. Y así dice siempre. Y perdóname, hermano, pero si hoy tú vas y predicas y dices, el pastor dice, no estás perseverando, no has crecido y no has entendido las Escrituras. Porque Jesús dijo, escrito está. Y el apóstol Pablo también dice, porque primeramente yo les enseño a sí mismo lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Citando siempre la palabra, hermanos. No citando lo que yo creo, lo que yo digo, lo que a mí me conviene. Bueno, yo opino esto. Bueno, tal vez fue así. No, lo que la Biblia dice. Y estuve esta semana, me llamó la atención, yo no sabía y apenas me tomé el tiempo para mirar la vida de Billy Graham. Ese varón, hermanos, estuvo con reyes, estuvo con gobernantes y al último con el Papa también. Cayó con Rusia, fue a Rusia y estuvo con 7 delegaciones de esos, de los comunistas. Antes de que él fuera, le dejaron saber que él no quería que dijera, que hablara de Jesucristo como él venía predicando. Pero él dijo que lo sentía mucho, pero que no podía cambiar el mensaje. Y anyway, lo dejaron ir, y cuando él se presentó ahí, él predicó el evangelio, hermanos. Él habló de Jesucristo. Él siempre, el video que vi y todas las veces que lo miré, él hablaba de Jesucristo. Nunca habló nada que no estuviera escrito en la Biblia, hermanos. Amén. Cuando hay ahora en día
esos famosos que se creen que porque han cantado por años y se han hecho famosos, les hacen una entrevista, hermanos, y les hablan sobre la homosexualidad. Y le dan un montón de vueltas a eso, hermanos, y lo empiezan a cubrir y a decir, bueno, es que Dios es amor, pero sí, Dios nos ama, Dios ama a los homosexuales. Dios los ama también. Y Dios te ama también a ti. Y Dios te quiere así como eres. Y lo empiezan el evangelio a distorsionar. ¿Pero por qué? Porque ellos quieren estar bien con el mundo, ellos quieren estar bien con ellos. Pero la palabra del Señor no es así. La palabra de Dios te dice cómo debes de presentar el evangelio. Y hay de ti donde no lo hagas de esa manera. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos corintios, si ustedes perseveran y ustedes retienen la palabra que yo les he enseñado, que a mí, así mismo se me fue dada a mí, y qué es lo que yo les estoy enseñando. Entonces, si alguien está por ahí diciendo que Jesucristo no murió, tú defiende lo que has creído. Porque tú has creído que Cristo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, defendamos lo que hemos aprendido, hermanos. Pero aprendámoslo aquí en la mente. Y pidámosle primeramente a Dios que a través de su Espíritu, el Señor nos ponga las palabras para poder hablarle a otras personas. Pero es muy importante que nosotros aprendamos. Dice, nos gozamos en la verdad que Cristo murió en esa cruz por nuestros pecados. Es verdad, nosotros nos gozamos. Creemos que Cristo resucitó de entre los muertos para darnos vida y esperanza. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a ver Romanos 1:16. Más o menos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, amén. Romanos 4:24-25. Amén. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en Él que levantó de los muertos Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestras justificaciones. Amén. Dice, la muerte es parte vital, pero sin resurrección todo queda en nada. Porque si nosotros morimos y no creemos, pues ahí no pasó nada, aparentemente. Pero dice la Biblia que está escrito para el hombre que muera y después el juicio. Entonces, la resurrección es de vital importancia para nosotros, hermanos. Dice, en muchas iglesias todavía hay personas que no creen. Y esto me lleva al testimonio que me contó el hermano Salvador. Santiago, ¿cómo se llama? Santiago. No, Salvador se llama. Santiago. A lo que me contó el hermano Santiago. Dice que él estuvo por mucho tiempo yendo a la iglesia con su esposa, pero que él no creía. Y lo más triste es esto, hermanos, que hay personas que han venido y se han expuesto al evangelio y terminan yéndose. Y estuvieron aquí, estuvieron con nosotros, venían, pero no creían. Por eso dice aquí que las estadísticas dicen que hay iglesias donde todavía hay personas que no creen. Y algunos quieren creer y otros simplemente lo suponen. Dicen, pues tal vez, sí, resucitó. ¿Y qué dijo la introducción cuando leímos la aplicación para la vida? Que hay muchas de esas personas que vienen nada más en Navidad y en día de resurrección. Es que muchos de nosotros hacemos todo un estudio sobre la Biblia y qué bueno que nosotros sepamos todo esto, ¿no? Los apóstoles aquí, acordémonos que ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Esa era la ley. Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Y la vino a cumplir en todo. Así dice su palabra. Entonces, cuando nosotros exponemos el Evangelio afuera,
nosotros tenemos que aprender un poquito más cómo se manejan las cosas para llevar el Evangelio. Porque allá afuera, como tú los has explicado, e incluso aquí mismo en las iglesias hay gente que viene porque piensan que la iglesia es un club. Pero cuando nosotros tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que predicarlo bajo puntos de vista históricos, bajo puntos de vista sociales, bajo el punto de vista económicos. Tenemos que saber cómo predicarle a la gente, porque la gente en ese sentido es que va a creer. Nosotros hoy por hoy queremos evangelizar, pero no conocer un poco más del mundo. Y no es que estemos del mundo, esa es nuestra materia prima para nosotros, es llevar el Evangelio al mundo. Entonces tenemos que ver todo eso, ¿no? Porque aquí lo dice, el Evangelio que os he predicado, esto lo dice aquí, está predicando a los Corintios. ¿Por qué? Porque primeramente os he enseñado, dice. O sea, nosotros tenemos que enseñar, pero ¿para qué nos sirve a nosotros tener todo eso en nuestro corazón, en nuestra mente, si realmente no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, que es predicarlo? Entonces, cuando predicamos tenemos que volvernos en ese otro tipo de situaciones, y la gente, cuando me sale con cuestiones predictóricas, yo les saco y les digo, mira, Flavio Josefo fue un escritor romano y escribió acerca de la redención de Jesús. ¿Y quién era Flavio Josefo? Un historiador romano. Entonces hay que saber quién fue Flavio Josefo. Hay que saber quiénes son ese tipo de... porque son libros paralelos a la historia bíblica. Entonces nos quedamos a veces solo con esto, pero cuando hay que hacer el trabajo, nosotros no podemos ir con una persona así que es incrédula totalmente y predicar el Evangelio como les fue predicado a ellos. Ahora hay unas situaciones, económicamente podemos predicarles también, socialmente también se los podemos predicar, ¿verdad? ¿Cómo usted cree plantearle a la gente? ¿Cómo tú crees en Cristóbal Colón? Es que me aprendí en la escuela, ¿ok? Yo aprendí de Jesús con esto. Esta es su palabra. El único problema que fueron 25,000 escritos puestos aquí en este libro. Mientras que en la historia de Cristóbal Colón hay 7 bibliografías de él solamente. Pero tú crees en Cristóbal Colón, ¿ah? Pero nunca lo viste. Entonces, hay diferente manera de predicar el Evangelio. Y no estamos aboliendo la ley. Entonces, creo que es bueno que nosotros sepamos todo, ¿verdad? Pero que también podamos entender que llevar el Evangelio a otras personas. Es muy bonito predicar el Evangelio a personas que ya conocen el Evangelio. Es precioso, ¿verdad? Pero el esfuerzo que tenemos que hacer es salir, predicarle a nuestro compañero de trabajo. Amén, ¿Por qué? hermano. Porque como tú lo dijiste una vez, cuando alguien dice una mala palabra, saben que tienen que decirla cuando tú no estás. Porque ya respetan esto. Amén. Sí, nos vamos rapidito que ya estamos acabando. Dice, las buenas nuevas de Jesucristo nos salvan si las creemos con firmeza y las seguimos con fidelidad. Amén. 2 palabras, hermanos, firmeza y fidelidad. Aunque reconozcamos que somos seres humanos y que no vamos a ser fieles, a veces vamos a caer, pero tratemos de caminar con fidelidad, hermanos, y con firmeza. Dice, aún habrá personas que digan que Jesús no resucitó, y las vamos a encontrar, hermanos. Dice, pero Pablo asegura que muchas personas vieron a Jesús después de su resurrección. La Biblia dice que fueron 500 personas y que todavía, más aparte las mujeres, los discípulos y todos los que anduvieron con Jesús. Entonces, por eso es que la resurrección de Jesucristo es verdadera. Amén. Por todos los que vivieron de primera mano y que estuvieron con Jesús. Nada más de rapidito les quiero leer esto. Dice, esto está, no sé si está en el libro de ustedes, hermanos, pero yo lo leí y es como resumido para predicar el Evangelio. Sencillito, viene ahí resumidito. Y vamos a ver qué dice rapidito. Dice, la muerte de Jesús es fundamental como parte de las buenas nuevas de salvación en Cristo, por gracia mediante la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia.
Dice, Pablo afirma que la enseñanza apostólica que él comunicó a los corintios no procedía de él, sino del Señor. Esto era importante porque no importa el vehículo, sino la fuente que había comunicado esas verdades. Y esto es verdad. No importa si es el hermano Roberto, si es el pastor, si es alguno de ustedes. Lo que importa es quién dio ese mensaje, de quién habla ese mensaje. Y luego dice, la muerte de Jesús fue una muerte expiatoria, primera de Pedro 2:24, y sustitutoria, segunda de Corintios 5:21. Él murió para pagar por nuestros pecados y nuestra culpa, sufriendo él en nuestro lugar como nuestro sustituto. Isaías 53:5. Dice, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, y no sé qué otra palabra dice ahí. Todo aquel que cree en él, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, se vuelve de su pecado, Hechos 17:30, y confía en su salvación en Cristo Jesús, Efesios 2:8-9. Tiene vida eterna, Juan 17:3, ya no hay más condenación para él, Romanos 8:1. Y es adoptado, Gálatas 4:4-7, en la familia de Dios, Efesios 2:19, y pasa de muerte a vida, primera de Juan 3:14. Es el evangelio resumido en esa parte. Si nosotros agarramos esas citas, hermanos, las podemos estudiar, memorizarlas y poder compartir el evangelio sencillito a los hermanos allá afuera. Y como dice el hermano Roberto, si te llegas a encontrar a alguien que te empieza a hablar de historia, entonces, si no sabemos, vamos a prepararnos, hermanos, porque vamos a encontrar a esas personas. Entonces, nada más de rapidito voy a leer lo que dice que nada más lo voy a leer. Dice primera de Corintios 15:20-22. Dice que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entre el 12 al 19, Pablo está diciendo, pero si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe, en vano hemos creído. Pero aquí en el 20 ya lo afirma y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, esta